Vamos, mis hermanos, a la carta de Romanos. Hoy terminamos nuestro estudio. Hoy es el estudio número 112. Hoy terminamos la carta a los Romanos. Ahora sí hemos terminado la carta a los Romanos. Bueno, estamos por terminar. Si Dios me permite terminarlo, ¿verdad? No debe ser que a mitad del camino me quede. Pero no, esperemos que no. Esperemos que Dios me deje terminar el estudio del día de hoy. Dice Romanos capítulo 16, versículo del 25 al 27. Porque no sé si se los comenté, que un pastor terminó de predicar, salió, fue a tocar puertas y ahí le dio un paro cardíaco, le dio ¿cómo se le llama? Un infarto, le dio un infarto y ahí quedó. He visto también en las noticias cómo pastores están predicando y en el momento de la predicación fallecen. Entonces, pues Dios es el que tiene el control de todo. Y si Dios quiere que terminemos hoy el estudio de Romanos, lo terminaremos con 112 estudios. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bien, mis hermanos, pues así es como termina Pablo de escribir la carta, y de ahí fue donde empezamos con el gran final de la carta magna. Así es como terminamos esta predicación, donde pues Pablo reconoce que estuvo mantenido oculto ese gran misterio o esa gran verdad, y que Dios le dio a Pablo la oportunidad de escribir Romanos para que pudiera develar esas grandes verdades. Si ustedes recuerdan, hemos estado hablando de 5 grandes verdades que fueron expresadas o enseñadas en el libro de Romanos, de las cuales Dios ya las había mostrado desde el principio, desde Génesis hasta Malaquías ya lo había enseñado Dios. Mas sin embargo, Dios le deja esa encomienda a Pablo para que él las revele o para que él las enseñe en medio de toda la carta a los romanos. Por eso es que se le llama la carta magna de Dios, o la gran carta de Dios, o la columna vertebral del evangelio. Si nosotros no conociéramos estas 5 grandes verdades que hemos estado estudiando, probablemente andaríamos divagando entre doctrinas, entre enseñanzas, entre pensamientos, entre si esto es verdad o no es verdad. Mas, sin embargo, gracias a esas 5 grandes verdades que están dentro de Romanos, ahora podemos entender tanto la condición del hombre, la soberanía de Dios, etcétera y etcétera. Y hoy vamos a terminar con 2 estudios más. Nos faltan 2, hemos hablado de 3 y vamos a ver 2 estudios más con lo que vamos a terminar, y vamos a afirmar, o debemos de afirmar, nuestra salvación y nuestra vida eterna por medio de estas enseñanzas. Así que es necesario, como se los dije la vez pasada y se los vuelvo a repetir, es necesario que nos despojemos de toda enseñanza doctrinal. Porque si nosotros vamos a hablar de nuestra doctrina, o de la doctrina que aprendimos, o de la doctrina calvinista, o de la doctrina arminiana, o de la doctrina presbiteriana, nos vamos a envolver en una confusión grande. Entonces, ¿qué es lo más importante? La doctrina de Dios. La doctrina, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no es mía esa doctrina, sino es de mi Padre que me ha enviado. Y nosotros tenemos que aprender la doctrina de Dios, que ha sido transmitida a través de ¿quién? A través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de las escrituras.
Si nosotros no nos basamos en la doctrina de Dios, pues vamos a estar divagando, vamos a estar confundidos y vamos a estar defendiendo probablemente una enseñanza que no es bíblica. Por eso es importante que dejemos a un lado cualquier punto denominacional y dejemos que la Biblia hable por sí sola. Si la Biblia es la que nos va a responder, porque la Biblia es inerrante, porque la Biblia es todo para nosotros, entonces lo vamos a creer tal como lo dice la Biblia, aunque lo diga X persona de diferente manera, o aunque otras personas defiendan su posición o su enseñanza o su denominación, nosotros vamos a hablar lo que dice la Biblia. Y eso es lo más importante, que siempre dentro de la verdad plasmada en Romanos, sea respaldada por toda la Escritura. Si algo que Dios le mostró a Pablo no está respaldado con la Escritura, entonces no hubiera sido de parte de Dios. Entonces tiene que ser respaldado. Si yo enseño algo, tiene que estar respaldado con toda la Escritura, no con una parte de la Escritura. Recordemos que toda la Escritura es una espada cortante de doble filo que que separa todas las coyunturas, pero une una gran verdad. Y esa gran verdad es la que Dios nos ha mostrado a través de sus Escrituras. Vuelvo a repetir, no nos interesan puntos denominacionales, nos interesa lo que dice Dios a través de sus Escrituras. Y para recordar un poquito, las tres grandes enseñanzas que aprendimos en Romanos, es la primera donde confirmamos que el hombre está totalmente imposibilitado para reconciliarse con Dios por sí solo. O sea, el hombre está imposibilitado totalmente. El hombre no puede reconciliarse con Dios por sí solo. Por buenas obras, por portarse bien, por ser religioso, por conocer las Escrituras, por nada. El hombre está imposibilitado totalmente. El hombre no puede salvarse por sí solo. El hombre no puede entrar al reino celestial por sí solo. Necesita nacer de nuevo, necesita a Dios, necesita a Cristo, necesita la obra del Espíritu Santo de Dios. Ningún hombre, ninguno sin excepción, aunque muchos dicen que el hombre tiene algo bueno, la palabra nos dice que el hombre está totalmente corrompido, que no hay nada bueno en él, que no hay ni un justo, que no hay nadie bueno, que no hay nadie que busque a Dios. Y eso lo encontramos ¿dónde? En las Escrituras. ¿Dónde nos lo respalda? Pablo nos lo respalda también en el libro de Romanos. Así que, mis hermanos, no podemos contradecir lo que está escrito, sino al contrario es únicamente afirmar lo que está escrito. También hemos aprendido o hemos confirmado por medio del libro de Romanos y por medio de las Escrituras que Dios elige a quien salvar. El hombre no puede elegir salvarse. El hombre no quiere salvarse. El hombre no desea salvarse. Al hombre no le interesa salvarse. El hombre rechaza a Dios. El hombre odia a Dios. El hombre es enemigo de Dios. Y Dios es el único que puede elegir a quien salvar por el puro afecto de su voluntad. Eso lo aprendimos perfectamente, eso aprendimos que la elección de Dios es por el puro afecto de su voluntad. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Oiga, ¿y por qué no ha salvado a mi familia? Él decide a quién. Esa es su elección de Dios. Tercera, que fue donde hubo más controversia, porque se ha levantado una gran cantidad de personas o de predicadores que defienden la expiación limitada. Pero nosotros que aprendimos a que Dios es soberano. Dios es soberano, Dios decide a quién salvar, Dios decide también por quién murió su Hijo, y Dios a través de su palabra nos ha enseñado que su Hijo murió por todo el mundo. Hemos confirmado que Dios es soberano y nadie nos puede decir que Dios no es soberano. O sea, nadie nos puede decir, no, Dios no es soberano, Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer aquello. Dios puede hacer lo que Él quiera. Así es.
Dios es soberano. ¿Y quién contra Dios? ¿Acaso el barro dirá, Señor, ¿por qué me has hecho así? O Señor, ¿por qué a mí no me salvaste? El barro no tiene ninguna potestad. El barro va directamente al infierno. El ser humano va directamente a condenación porque no quiere nada con Dios. Y Dios decide dentro de su soberanía a quién escoger también. Y dentro de su soberanía, Dios decidió también enviar a su Hijo para que muriera por todos sin excepción. Pero nadie lo quiere. Entonces, como nadie lo quiere, pero la salvación es para todos, entonces Dios elige a quien Él quiere elegir. Así de simple. O sea, no necesitamos buscarle más. Dios muere, Cristo muere por todos, Cristo se pone en medio de todo el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No murió por unos cuantos, no murió por los elegidos, murió por todos. Y para eso quiero que vayamos, mis hermanos, a Juan 3, 16 al 18. Y se van a dar cuenta de cuánta claridad hay acerca de la soberanía de Dios. Dice así Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí los que refutan de la expiación limitada dicen que mundo no significa mundo. Que mundo significa únicamente de toda nación, de toda lengua, de toda nacionalidad. Y no, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, aquí viene Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes van a creer? ¿Los que quieran? No, los elegidos de Dios, porque nadie quiere a Dios. Lo dice por eso en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Cristo vino para salvar al mundo, pero el mundo no quiere. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer. Un hombre nos entregó al pecado, un hombre nos va a salvar del pecado. Un hombre nos entregó a condenación, un hombre nos va a dar la oportunidad de ser salvos. Pero el hombre no quiere. Desde Adán y Eva el hombre no ha querido. El hombre quiere seguir luchando con sus propios medios, con sus propias fuerzas, con sus propias ideologías, con sus propias religiones. Más sin embargo, Dios ya hizo su trabajo. Su Hijo vino y dice, yo muero por todos, yo me pongo en medio. Y dice en el 18, el que cree, allí es importante esto, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, creo que ya quedó demasiado claro, o más claro todavía. Nadie quiere a Dios. Todos están encerrados en sus delitos y pecados, como lo dijo el primer punto. Nadie quiere a Dios. Todos quieren salvarse por sus propios medios. Cada quien decide hacer su torre de Babel para llegar a la cúspide del cielo, pero no quieren llegar por medio de lo que Dios dejó, que es a su Hijo Jesucristo. Entonces Dios, en su gran soberanía, decide a quién salvar. Y probablemente alguien llegará y dirá, ¿y por qué no me salvaste a mí si yo quería ser salvo? Por cuanto llamé y no quisiste. Yo te estuve llamando y tú no quisiste. ¿Y qué tal si no era elegido? ¿Y a ti quién te dijo que eres o no eres elegido? Tú hubieras venido a mí. Yo no echo afuera a nadie. Yo no desprecio un corazón contrito y humillado, pero tu corazón no quería nada conmigo. Entonces Dios decide salvar a los que decide salvar por pura misericordia. ¿Y quién contra Dios? Dice el libro de Romanos. ¿Quién contra Dios? ¿Quién peleará contra el Altísimo? Él decide. Él decidió escogerte a ti. Gracias. ¿Y a quién escogió? A puros enemigos. Sí, amén. A puros enemigos. Nadie era amigo de Dios, nadie quería a Dios, nadie buscaba a Dios. Todos sin excepción somos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios y ahora por gracia y misericordia somos redimidos. Sí. Pero él era el peor asesino. Pues de él tuvo misericordia el Señor. Pero si ese no era tan malo, pues de él tuvo misericordia el Señor y lo salvó. Él decide a quién.
¿Y quién contra Dios? Ahora sí, como dicen por ahí en el dicho, mal dicho o bien dicho, los patos le quieren tirar a las escopetas. Entonces, mis hermanos, nosotros únicamente le amamos y le adoramos porque Él extendió su misericordia para con nosotros. Y esto nosotros lo conocemos como expiación ilimitada o soberanía de Dios. Cuando Dios manda a su Hijo, Él muere por todos. Muere por todos, pero nadie lo quiere. Y si nadie lo quiere, pues Dios escoge al quien Él quiere. Y si vas a decir, ¿por qué me escogiste a mí? Porque yo quise. ¿Y por qué no escogiste a tal? Porque yo no quise. Pero si Dios te escoge a ti, Él va a poner de su Espíritu Santo para que lo desees y para que lo necesites y para que clames a Él. Así que, mis hermanos, no somos los que predicamos expiación universalista, definitivamente no. ¿Por qué? Porque sabemos y estamos seguros y estamos de acuerdo a la palabra de Dios que no todos se salvan. No se van a salvar todos. Esa es expiación universalista y ya lo vimos en los estudios pasados. La expiación universalista dice, Cristo murió por todos, todos van a ser salvos. No, porque dice que necesitamos ¿qué? Creer en el Hijo de Dios, en el unigénito. Y la gente no quiere creer en Él. Cree en todo, menos en el unigénito. Así que no creemos en la expiación universalista, no somos los que predicamos que expiación universalista, pero tampoco creemos o predicamos expiación limitada. ¿Por qué no predicamos expiación limitada? Porque entonces diríamos que el sacrificio de Cristo no es suficiente y entonces estarían excluidos algunos. Y no, por la expiación no hay ninguno que haya quedado excluido. La expiación es para todos, pero nadie quiere la salvación. Entonces, la expiación ahí está, pero nadie lo va a querer. Nadie lo va a querer. Que quede bien claro esto. Nadie lo va a querer si no es por la soberanía de Dios y por la elección de Dios. Entonces, creo que ya quedó bien claro esos 3 puntos. Tienen que quedar bien claros esos 3 puntos para poder entender los otros 2. Porque recuerden que son 5 grandes verdades o 5 puntos doctrinales muy importantes para llevar un verdadero cristianismo. De ahí en fuera lo demás no va a servir de nada, aunque lo creamos con todo nuestro corazón. Si no lo dice la Biblia, no es verdad. Y hoy vamos a terminar con estas 2 grandes verdades que les decía yo, las cuales una es el llamado eficaz, ¿sí? Y el otro es salvo, siempre salvo. Esas 2 enseñanzas son muy importantes porque hay mucha gente que está en contra de estas 2 grandes verdades. Y vamos a derrumbar cualquier oposición en contra de estas 2 enseñanzas conforme a las Escrituras. Únicamente conforme a las Escrituras. Por eso es que es necesario que nos apoyemos con las 3 verdades anteriores y estas 2, las cuales nos van a ayudar a definir la doctrina de Dios. No la doctrina de Comunidad Cristiana Betel, es la doctrina de Dios, la doctrina verdadera. Si alguien no predica conforme a esta doctrina, no es la doctrina verdadera. Podrá haber 10 millones de congregaciones, pero dentro de esas 10 millones debe de haber 1, 2, 3 o 4 o 10, yo no sé, solo Dios lo sabe, que estén predicando esto. Si alguna de esas predica esto, es la doctrina de Dios. Si no predican esto, entonces algo hay que necesitan ellos aprender y es escudriñar las Escrituras. Bien, entonces ya quedó bien claro. El hombre nace muerto o separado de Dios por causa del pecado y está imposibilitado para desear. Fíjense bien, algo muy importante, para desear conocer a Dios, para amar a Dios o para obedecer a Dios. El hombre está muerto. Yo no sé a cuántos velorios ha sido,
Pero nada más yo te pregunto, ¿a cuántos de los que están dentro de la caja les has dicho que amen a Dios y lo hacen? ¿O a cuántos les puedes decir, mira, yo quiero que conozcas a Dios, y se levantan y dicen, sí, enséñamelo? Nadie de los que están muertos en la caja, en el féretro, pueden hacer eso. Y es lo mismo nosotros, mientras estamos muertos espiritualmente, no podemos ni siquiera desear conocer a Dios. No lo queremos conocer, no lo deseamos conocer, mucho menos amarle y mucho menos obedecerle. Entonces, estamos muertos. Muertos significa ¿qué? Separados de Dios. Y separados de Dios no podemos hacer nada. Así que no me digas que hay un inconverso que ama a Dios. No ama a Dios. Ningún inconverso puede amar a Dios. No, yo conozco un inconverso que deberías de ver cómo desea conocer a Dios. No puede desear conocer a Dios. Porque cuando tú le hablas del verdadero Dios, te rechaza. ¿Dónde está el deseo de conocer a Dios? Quiere conocer un Dios conforme a sus deseos personales, pero no quiere conocer al verdadero Dios. Y por consiguiente, menos lo va a obedecer. Y siguiente, también hemos aprendido que está imposibilitado el hombre para terminar la carrera del cristianismo, si no fuera por la soberanía, la misericordia y el llamado eficaz que Dios otorga al hombre por el puro afecto de su voluntad. El hombre que se dice cristiano, al final va a terminar dejando la carrera. ¿Se acuerdan de Demas? Demas me ha desamparado amando más al mundo. ¿Por qué? Porque él quería parecer cristiano, él quería avanzar como cristiano, él quería seguir los pasos de Pablo, él quería obedecer a Cristo, él quería obedecer a Dios, él quería caminar conforme a Dios, pero al final el mundo le atrae. Y muchos dicen, no, es que sí es cristiano, pero se enfrió. No hay cristianos enfriados, no hay cristianos carnales. No hay cristianos tibios. El verdadero Hijo de Dios no se entibia. El verdadero Hijo de Dios no se enfría. El verdadero Hijo de Dios no anda con un pie en el mundo y un pie en Cristo. No, el verdadero Hijo de Dios permanece. Porque el llamado de Dios es eficaz. ¿Sí saben qué significa eficaz? Que no falla. Que no falla. El llamado de Dios no falla. Dios al que llama le va a ayudar para que termine la carrera. Porque no es con sus fuerzas, es con el Espíritu Santo de Dios que mora en él. El hombre va siendo transformado, sí. El hombre va siendo cambiado. Poco a poco va a ir quitándole Dios todas esas cosas que no son parte del reino celestial. Porque somos imperfectos. Acordémonos que somos imperfectos. Entonces Dios por medio de su palabra nos va lavando, por medio de su palabra nos va limpiando, por medio de su palabra va desechando todo lo que no pertenece al reino celestial de Dios. Pero el que no es hijo de Dios va a seguir cargando el mundo, va a seguir cargando las cosas del mundo y va a seguir deseando el mundo. Esa es la gran diferencia del Hijo de Dios y el que no ha tenido el llamado eficaz. Así que vamos a ver la cuarta gran verdad, la cual se llama el llamado eficaz. Y para eso tenemos que ir ¿a qué? A Romanos. Romanos. ¿Y por qué a Romanos? Porque Romanos es la carta magna de Dios o la carta que nos está revelando lo que está en las Escrituras. Entonces el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 28, nos va a enseñar qué es el llamado eficaz y qué significa el llamado eficaz y por qué lo nombramos el llamado eficaz. Y dice así en el versículo 28 de Romanos 8. Y sabemos, o sea, Pablo ya está afirmando algo. Él ya no está dudando de lo que ya aprendimos durante 7 estudios. Dice, y sabemos, durante 7 capítulos, perdón. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes? Los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que hemos sido llamados.
los que hemos sido escogidos. Esos somos los que amamos a Dios. Los demás no aman al Dios verdadero, aunque digan amar a Dios, aman a un Dios de una religión. Y sabemos nosotros, los que hemos sido salvos, los que hemos nacido de nuevo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿al propósito de quién? ¿Del hombre? No, conforme al propósito de Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito contigo. Dios te llamó por un propósito y ese propósito es bueno y ese propósito es conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu voluntad. No son tus sueños guajiros, son los propósitos de Dios, ni siquiera son los sueños de Dios, es el propósito de Dios. Por eso es que chocamos cuando queremos hacer las cosas conforme a nuestra carne. Y viene una lucha entre carne y nosotros, entre los espíritus del mal que quieren desviarte. Y dice el Señor, no, tú tienes que terminar para el propósito por el cual fuiste llamado. Porque mi llamado es eficaz. Mi llamado no puede decir, bueno, es que me equivoqué contigo. Es que yo pensé que te había llamado, perdóname, me equivoqué. No, pues te vas a condenación. No. Dios al que llama lo toma como hijo y lo va a respaldar y Dios lo va a llevar de su mano hasta el final. Amén. Esa es la gran diferencia. El que no es su hijo, ¿qué va a pasar? Va a andar ratitos acá, ratitos allá, se va a salir o se va a ir al mundo. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Así de simple. Entonces, las vírgenes eran 10 y todas creían que eran salvas. Y resulta que nada más la mitad. Y es lo mismo aquí, en este mundo. Muchos creen que van a ser salvos. Muchos dirán en ese día, Señor, Señor, pero muchos van a ser confrontados y les va a decir el Señor, tú no me obedeciste, tú no me amaste, tú no me deseaste, yo no te conozco, apártate de mí. Así que mis hermanos, el llamado eficaz, o como algunos otros le llaman gracia irresistible, se usa para resumir que solo a través del poder del Espíritu Santo puede haber salvación para los pecadores, ya que como vimos, el hombre no puede llegar a Dios por sí solo. ¿Todos somos pecadores? Sí. ¿No hay justo ni aún uno? No, no hay ni un justo. ¿Puede haber alguien que después de haberse ido enlodado y haber sido el peor de los pecadores, el más grande de los asesinos, el más grande de los violadores, el más grande enemigo de Dios, puede llegar a ser un hijo de Dios? Sí, definitivamente sí. ¿Y por qué? Por el puro afecto de la voluntad de Dios, por el llamado eficaz. Cuando Dios te llama, no hay nadie que lo pueda rechazar. No hay nadie. El llamado de Dios es eficaz. Si dice, yo te escogí a ti para que tú seas mi hijo, Él va a llegar y va a terminar la carrera. Porque Dios ya lo puso en la carrera, porque Dios ya lo levantó, porque Dios ya lo perdonó, porque ya hubo quien murió por los pecados de esa persona y esa persona se llama Cristo. Amén. O sea, el llamado eficaz es eficaz. Por eso es que no puedes perder la salvación, porque es eficaz. Porque si entonces no fuera eficaz, entonces sí vas a estar perdiendo y perdiendo y perdiendo la salvación cada rato. Por eso es que van unidos el llamado eficaz y salvo siempre salvo. Pero ahorita vamos con el otro. Así que esta gran verdad se le conoce como llamamiento eficaz, gracia eficaz, llamados para ser transformados por el Espíritu Santo, o también, como lo dije, gracia irresistible. Vuelvo a repetir, esta gran verdad se le conoce como llamamiento eficaz, gracia eficaz, llamados para ser transformados por el Espíritu Santo, o gracia irresistible. O sea, que es imposible decir no. Es imposible decir no. Decía una persona, es que yo no quiero ser cristiano. Y yo nada más le dije, es que no se trata de querer.
No se trata de querer ser cristiano o no querer ser cristiano. Cuando Dios decide escogerte, vas a ser hijo de Dios y vas a ser cristiano y vas a olvidarte de que tú no querías. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes quería ser cristiano? ¿Alguno de ustedes llegó y dijo, yo quiero ser cristiano, anótame, Señor? Ninguno de nosotros queríamos ser cristianos. Vivíamos felices en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra vida podrida, en nuestra vida perdida. Éramos felices así. Nadie dijo, no, yo ya me cansé, yo sí quiero ser cristiano. Nos cansábamos, pero en cuanto pasaban las cosas malas, otra vez volvíamos al mundo perdido. ¿Cuántas veces estuvimos así? ¿Cuántas veces fuimos, pedimos perdón a la Virgencita y al sacerdote y le dijimos, no, ya me cansé, ya no quiero ser pecador? Y 2, 3 días se acomodaba todo y otra vez volvíamos a la basura, al lodo, a la porquería. No queríamos nada con Cristo, ninguno de nosotros. Mas sin embargo, cuando el Señor te llama, dice, vas a ser mi discípulo. Pregúntale a los 12 apóstoles. Pregúntale a Pablo, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Pregúntale a todos esos que fueron llamados, pregúntale a Moisés, pregúntale a Abraham, pregúntale a Noé. Deja tu tierra y tu parentela, Abraham. Sí, dejo todo. Hazme un arca. Sí, te la hago. ¿Por qué lo hicieron? Porque el llamado de Dios es eficaz. Vas a sacar a mi pueblo de Egipto. El llamado de Dios es eficaz. Que sí le daba miedo a Moisés, mas sin embargo lo hizo porque se dio cuenta que el llamado era de parte del Dios verdadero. ¿Ustedes creen que Moisés pensaba sacar al pueblo de Egipto? ¿Él pensó alguna vez regresar con el faraón y decirle, deja al pueblo porque Dios quiere que lo dejes libre? Nadie. ¿Tú pensaste que un día ibas a estar aquí sentado escuchando la verdad de Dios? Si lo que querías era irte a los bailes, a tomar, a fornicar, a no sé qué más. Bueno, al menos así era lo que pensaba yo. Era en el mundo. Para mí era el mundo. Y de pronto Dios dice, no, ahora vas a predicar mi verdad. Y no vas a predicar lo que tú quieras, vas a predicar lo que yo quiero que tú prediques. Y le digo al Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Pero transfórmame porque solo no puedo. Cambia mi corazón, cambia mi vida, cambia mi ser. Y tú debes de decirle lo mismo, Señor. Yo reconozco que sí, soy tu hijo. Soy tu hijo verdaderamente. Transfórmame a mí. Cámbiame a mí. Haz un odre nuevo. Así que, mis hermanos, así se le llama de esta manera a este llamado eficaz de Dios. Y quiero que te quede bien claro, es un llamado eficaz. ¿Por qué quiero que quede bien claro esto del llamado eficaz? Porque mucha gente cree que ha sido llamada por Dios. ¿Qué dije? Cree que ha sido llamada por Dios y no es llamada por Dios. Y lo único que está haciendo es viviendo una doble vida. Creyendo que es hijo de Dios, pero es hijo del diablo. Cuidado. Una cosa es creer que Dios me llamó y otra cosa es estar seguro que Dios me llamó. ¿Y quién me va a decir que estoy seguro que Dios me llamó? El Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu. ¿Y cómo es que estoy seguro que Dios me llamó? Porque el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu, porque estoy siendo transformado, porque estoy siendo cambiado, porque ya no soy lo que antes era. Anteriormente yo le decía a mi esposa recién que llegué a Cristo, es que así soy. Y de pronto Dios me confronta y me dice, no eres así. Estás lleno de suciedad, pero yo te voy a lavar, yo te voy a limpiar, yo te voy a transformar y yo te voy a quitar todo eso que tú creías que eras. Qué diferente, ¿verdad? Dicen por ahí que una vez le preguntaron a un escultor, no voy a dar nombres, que le dijeron, oye, ¿cómo le haces para sacar esa escultura tan perfecta del caballo, vamos a suponer?
Y dijo, no, pues nada más le quito todo lo que no parece caballo. Y así Dios. Oye, ¿cómo sabes que Dios está haciendo la obra perfecta en mí? Porque está quitando lo que no le pertenece a Él. Él te está quitando todo, te está dando cincelazos, Él te está metiendo en el fuego para que día a día te vayas pareciendo más a Él. No se va a terminar la obra aquí, pero va a perfeccionarla cuando estemos con Él. Pero de que va a haber cambios aquí, tiene que haber cambios. ¿Qué? Tiene que haber cambios. Dios no va a dejar imperfecta su obra. Dios va a arreglarla lo más que se pueda aquí. Cada vez nos debemos de parecer más a Dios. Y tú sabes, cada uno de nosotros sabemos lo que traemos aquí nosotros en nuestro corazón, que no le agrada a Dios. Pero que decimos, ay, pues total, allá que lo arregle Dios. No, hay cosas que aquí tenemos que dejar. Tenemos que ser transformados aquí. Y dejar eso de que así soy. No, ya no eres. Ya no te perteneces a ti. Bien, mis hermanos. Entonces la Biblia nos está revelando y nos enseña sobre el llamado irresistible de Dios y la transformación de nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando viene ese llamado eficaz, el llamado es tan irresistible que de pronto Dios nos empieza a transformar, nos empieza a cambiar. Yo no sé en qué nivel vas, pero espero y no vayas en el de niños fluctuantes. Porque no podemos seguir siendo niños fluctuantes diciendo que somos hijos de Dios. Tenemos que llegar a esa madurez. Esa madurez donde comemos ricos tuétanos, pero por medio de esos ricos tuétanos nos vamos fortaleciendo en fe, nos vamos fortaleciendo en amor, nos vamos fortaleciendo en obediencia, nos vamos fortaleciendo y pareciendo cada vez más al Hijo de Dios. Porque ese es el propósito, llegar a la estatura del varón perfecto. ¿De qué tamaño estás? ¿O ya te quedaste enanito espiritual? Tenemos que crecer. Cada día menguo yo y se ve más a Dios, más a Cristo. ¿Así está tu vida? ¿O cada día tu vida está peor? ¿Y dices que eres cristiano? No, cuidado. El Espíritu Santo obra en la vida de los llamados de una manera tan eficaz que todo se sorprende de cómo crece tu fe y cómo vamos siendo un reflejo más claro de Cristo. El llamado eficaz es lo que hace. Si no está sucediendo eso en tu vida, no está el llamado eficaz en ti. Porque debe de haber una transformación, un cambio. Vamos a suponer, yo hace 20 años que me convertí, yo me enojaba con mi esposa y duraba 3, 4 días. Bueno, sin Cristo duraba yo meses y casi un año sin perdonar lo que según ella me hizo, porque yo le hice, ¿sí? Pero llego a Cristo y de pronto me dice Dios, tienes que amar y perdonar. Y me duraba, vamos a suponer, ni me acuerdo, un mes para que nos reconciliáramos. Pero pasaron 2 años y ese mes se convirtió en una semana. Pero pasaron más años y esa semana se convirtió en días. Pero pasaron más tiempo y esos días se convirtió en día. Pero pasaron más tiempo y ese día se convirtió en horas. Y pasaron más tiempo y esas horas se convirtieron en segundos o minutos. A eso me refiero en cuestión de transformación cuando el llamado es eficaz. Pero si tú llegaste a Cristo hace 10 años y sigues viviendo lo mismo que vives ahora, con el mismo odio, el mismo rencor, la misma vestimenta, las mismas palabras y todo, déjame decirte que no era el llamado eficaz para ti. Que tú crees que eres cristiano, pero no eres cristiano. Espero que estemos entendiendo. Y eso es lo que Pablo nos revela en el libro de Romanos. Que debe de haber una transformación, un llamado eficaz. No me contestes, pero yo te pregunto, ¿de verdad estás segura que el llamamiento es de parte de Dios? ¿O eres tú que te estás aferrando a algo que no es cristianismo? Porque el llamamiento es eficaz y transformador. Bien,
vamos a seguir. Mucha gente se sorprende cómo crece nuestra fe, cómo vamos siendo cada vez un reflejo más de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca nos deja hacer lo que antes hacíamos, sin redarguirnos. O sea, el Espíritu Santo nos redarguye cada vez más. Anteriormente, no sé si se acuerdan que tuvimos un estudio de la mente. Y que dijimos que la mente, la conciencia la vamos dejando. Ya no le hago caso a mi conciencia, y voy dejando a mi conciencia y termina, ¿qué? Siendo cauterizada mi conciencia. Con el Espíritu Santo no puede ser así. O sea, no puedes estar diciendo, ay, Espíritu Santo, no, ahorita no me hables. Ay, Espíritu Santo, ahorita no te voy a escuchar. No, el Espíritu Santo de Dios hace su labor y la hace eficaz y lo hace bien y siempre nos va a estar redarguyendo y ya no nos va a dejar tranquilos. La conciencia probablemente diga, no, yo ya no pude con él. Pero dice el Espíritu Santo, no, yo tengo que terminar la obra porque para eso fui enviado a esta tierra. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es el que te va transformando y no te va a dejar y te va a estar redarguyendo. Hiciste algo mal y dices, híjole, es que no lo quiero hacer. Y dice el Espíritu Santo, ¿no qué? No, perdón, sí lo quiero hacer. Y lo voy a hacer. Voy a pedir perdón. Voy a cambiar. Voy a clamar. Voy a pedirle al Señor que me vaya limpiando, purificando, transformando. Porque el Espíritu Santo de Dios para eso está. Para enseñarnos, para redarguirnos, para guiarnos a toda justicia. Espero que estés entendiendo. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay cambio. Sin el Espíritu de Dios no hay transformación. El Espíritu Santo de Dios es el que da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios a nuestro espíritu. Por eso es que hay mucha gente que le dices, es que tienes que perdonar. No, no quiero perdonar. No tienes el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios te lleva a perdonar, te lleva a amar, te lleva a apasionarte por Dios, te lleva a obedecer a Dios. O te estás autoengañando y nada más crees que eres hijo de Dios, pero no lo es. Así que el Espíritu Santo de Dios nunca nos va a dejar hacer lo que antes hacíamos sin redarguirnos. Él siempre está al pendiente de nuestro caminar y nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a pedir el perdón que necesitamos, tanto de Dios como de a quien ofendemos. O sea, no podemos quedarnos a la mitad. El llamado eficaz nunca dejará la obra inconclusa. Siempre estará trabajando en nuestras vidas. Siempre, siempre, siempre va a estar trabajando, siempre, no descansa. El Espíritu Santo de Dios no descansa, mis hermanos. El llamado eficaz no descansa, sigue dando martillazos, sigue dando pinceladas hasta terminar la obra en nosotros. Va a terminarla, porque para eso fue enviado. Para consolarnos, sí, para redarguirnos, sí, para guiarnos también. Por eso dice la palabra que llegará un día en que ya no necesitaremos maestros. No es que no necesitemos al pastor, no es que no necesitemos maestros, sino que ahora por medio del Espíritu Santo podremos comparar lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Verdad que es bien fácil? Para los hijos de Dios. Porque para los hijos que no son hijos de Dios dicen, no, esto está de locos, esto está bien difícil, ¿cuándo lo voy a hacer? El Hijo de Dios verdadero va a dejar que Dios siga dando martillazos, siga dando pinceladas, siga metiéndonos en pruebas, siga metiéndonos en fuego, porque el propósito es quitar todo lo que no es de nosotros. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, tú tienes que llevarlo cautivo al Espíritu Santo de Dios. Llévalo cautivo. Lo que hice hoy, lo que hablé hoy, lo que pensé hoy, ¿de verdad es conforme a Dios? Porque todo tiene que estar envuelto en Dios. Todo. Ya me iba yo a adelantar. Bueno, me adelanto tantito. Esto se llama discernimiento. Amén. Si yo no entiendo que el discernimiento es 24/7, entonces no soy hijo de Dios. Porque el discernimiento me va a redarguir, el discernimiento me va a enseñar, el discernimiento me va a decir, ¿sabes qué? Dijiste una palabra incorrecta.
viste algo incorrecto, hiciste algo incorrecto, esto no lo debes de hacer porque esto no lo hace un hijo de Dios. Y dices, oh, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué me sucedió esto. Ahora entiendo por qué estoy pagando las consecuencias de aquello. Discernimiento. Eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Así que, mis hermanos, aquellos pecadores a quienes Dios nos llamó personalmente, Dios mismo terminará la buena obra. Dios mismo va a terminar la misma obra. No vas a ser tú. Tú nada más ahora sí que dispuesto. Deja que Dios haga la obra en ti. No, ¿y por qué voy a dejar que Dios haga la obra en mí? Entonces no eres hijo de Dios. Es que está bien difícil. No eres hijo de Dios porque Dios llama eficazmente y lo que Él dice se va a hacer. Si Dios dice sean santos como yo soy santo, es porque no es un llamado descabellado de Dios. Ay, ¿cómo Dios quiere que yo sea santo como Él es santo? Sí, porque Él sabe que puedes hacerlo. Puedes hacerlo. No está descabellado. Porque el llamado de Dios es eficaz. El llamado de Dios no falla. Dios hace algo único en los corazones y vidas de aquellos que han sido llamados y no hay motivo para jactarse de que nosotros lo hicimos. O sea, Dios está haciendo algo increíble en mi corazón. Dios está haciendo algo increíble en tu corazón. Dios está haciendo algo imposible de creer en tu vida. Bueno, eso creo. Porque si sigues igual, necesitas arrepentirte. Necesitas entregarle tu vida a Cristo. ¿Sí? Y no vayas a llegar y decir, Dios, ¿ya te diste cuenta qué buen hijo soy tuyo? No, porque tú no tienes nada de qué jactarte. Fue gracias al llamado eficaz de Dios. Por eso cuando oímos a uno que se diga cristiano, no, yo estudié, yo aprendí, no, yo he predicado, yo defiendo la sana doctrina, no, yo tengo más sabiduría que los demás, dice Dios. Tú, te voy a enseñar lo que vas a hacer. ¿Y qué le hizo a Satanás? Lo mandó a lo más profundo, porque se llenó de soberbia. Esto no es de parte de ti, es de parte de Dios. A Dios le plació enseñarte lo que te está enseñando. A Dios le plació mostrarte todos los misterios que Dios quiere mostrarte. Es lo que le dijo a Pablo, bástate mi gracia, Pablo. O sea, todavía todo lo que te he enseñado, todo lo que te he dado y todavía le dices, quítame este aguijón, ¿sí? ¿Qué acaso no te basta todo lo que te he dado, Pablo? Y ni te jactes, porque es de parte de mí. Ay, hermanos, Dios no nos da manera de que queramos salir adelante nosotros y brillar. El único que brilla es Dios. Amén. Así que la obra del Espíritu Santo es únicamente para los llamados, no para los conocedores de la Biblia, no para los estudiosos de la Biblia, no para los teólogos. Esto es obra únicamente del Espíritu Santo para los llamados, porque si fuera por conocimiento, Satanás y los demonios que tiemblan y que conocen las Escrituras ya se hubieran convertido. No es para todos. Podrás conocer las Escrituras, podrás conocer todas las doctrinas, pero si no eres hijo de Dios, de nada te sirve. Estás en la misma posición que Satanás. Dice la palabra de Dios, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, de nada te sirve creer todo, conocer todo, si no hay una conversión, si no hay un nacimiento nuevo. Mis hermanos, todos tiemblan, muchos tiemblan. Muchos conocen las Escrituras, pero no hay transformación. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo de Dios en ellos. Tienen intelecto, pero su corazón sigue siendo de piedra. Y solo por el llamado de Dios, o gracia irresistible, pueden ser confrontados y reconocer a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador. ¿Verdad que es bien fácil todo lo que estamos aprendiendo, mis hermanos?
Pero necesitamos, ¿qué? Nacer de nuevo. La Biblia describe al hombre natural como muerto en sus delitos y pecados y cómo está espiritualmente muerto. Primero debe de ser hecho vivo o regenerado para entender y responder al llamado eficaz. Por eso es que por medio del lavamiento de la palabra, por medio de la palabra de Dios, por medio del evangelio, por medio de aquellos que han sido enviados para hablarnos de la palabra, empezamos a entender. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Y dicen, ay, me tengo que bautizar. No, es la palabra de Dios la que te va revelando. La palabra de Dios es la que te va mostrando. Yo quiero recordar un poco cómo fue conmigo. Me empezaron a hablar y hablar la palabra. Y me dijeron, no todo el que me dice Señor, Señor, usted está encerrado en sus delitos y pecados, usted necesita arrepentirse. Y todo era la palabra, la palabra, la palabra. Empezó a confrontarme. Y de pronto Dios hace la obra por ese llamado eficaz. Y eso es lo que quiere Dios, por medio de la palabra confrontarte para que tú tengas ese despertar espiritual verdadero, ese nacimiento nuevo. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Amén. Esa gran verdad del llamado eficaz o gracia irresistible es una muestra de que al ser llamados por Dios para salvación, no hay manera de rechazarlo. Dios llama, sí, y nadie quiere. No, nadie quiere. Entonces tiene que haber un llamamiento eficaz. ¿Y a quién es el llamamiento eficaz? A los que Dios elige, a los que Dios escoge. Y Dios mismo los lleva al verdadero arrepentimiento, al confrontamiento y al arrepentimiento. ¿Y el resultado cuál va a ser? Que llego a una salvación que nunca más voy a perder. O sea, al quinto punto, que es una vez salvo, siempre salvo. Siempre salvo. Nunca voy a perder la salvación. Y por eso, vamos a Romanos, capítulo 6, donde nos enseña lo que es ser salvo, siempre salvo. O la perseverancia de los santos, como le llaman algunos. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 nos va a hablar de que los salvos, siempre salvos, hemos sido transformados, hemos sido cambiados por medio del Espíritu Santo de Dios. Romanos 6, versículo 1 y 2 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, el verdadero salvo, mis hermanos, no puede perseverar en el pecado. Aquí viene un punto importante. Si yo soy salvo, siempre salvo, entonces no puedo perseverar en el pecado, no puedo seguir en el pecado, no puedo continuar en el pecado, porque si yo sigo en el pecado, entonces no soy salvo. No soy salvo. El salvo es siempre salvo, el salvo es verdadero salvo, y entonces de esta manera va a haber una transformación y un cambio. El verdadero salvo no puede andar en el pecado. No puede continuar en el pecado. Así que con esta última gran verdad vamos a poder terminar la carta. Pero, para variar, hay un pero. También esta enseñanza tiene sus objeciones. ¿Por quiénes? Por aquellos que tratan de coartar nuestra libertad en Cristo y tratan de también cambiar la manera de cómo Dios habla acerca de la salvación y la vida eterna. ¿Qué te dicen? No. Salvo, siempre salvo, entonces ya puedes andar en el pecado. No, por el llamamiento eficaz. No, por la transformación del Espíritu Santo en nosotros. El cambio en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, pero ¿cómo voy a saber que si soy salvo? No, se me hace que se pierde la salvación. No se puede perder la salvación por el llamamiento eficaz también. Estas personas que nos atacan,
Creen que al decir que nosotros somos salvos, siempre salvos, y que no perdemos la salvación, podemos hacer lo mismo que antes. Mas, sin embargo, Pablo lo dice claramente. Si hemos sido salvos, si hemos sido llamados, si hemos sido escogidos por Dios, si hemos recibido verdaderamente al Espíritu Santo de Dios, no podemos perseverar en el pecado. No podemos. ¿Y por qué no podemos? Pues porque el Espíritu Santo de Dios nos redarguye. A lo mejor nuestra mente quiere hacerlo, pero ya no se puede, porque hemos sido transformados. Al menos yo ya no me imagino comiendo el vómito o viviendo en la suciedad del puerco. Mas, sin embargo, el que no es salvo verdaderamente se arrepiente un ratito y al rato sigue en la fornicación, en el adulterio, en las borracheras, en el alcoholismo, en la drogadicción, en todo lo demás. ¿Por qué? Porque no es verdaderamente hijo. Y si quieres, no, es que yo ya no ando en todo eso. Sí, pero sigues en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en las disensiones, en las murmuraciones, entonces no eres salvo. El salvo, siempre salvo, es transformado de todo su corazón. Hay una transformación, por eso es importante que si verdaderamente eres hijo de Dios y estás batallando en algo, dile al Señor, transfórmame a mí, cámbiame a mí. Pero dice el Señor, bueno, yo te quiero cambiar, pero tú no quieres. Entonces no me digas que yo tengo la culpa, tú eres quien no quieres dejar tu pecado. Y por eso vivimos las consecuencias por causa de nuestro pecado que no queremos dejar. Así es. ¿Hay el poder? Claro que sí, tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero clamamos a nosotros en lugar de clamar a Dios. No, yo voy a poder. Dice Dios, no puedes, necesitas de mí. No, yo sí puedo. No sé si has visto a los niños chiquitos que le dicen, mi hijo, yo te ayudo. No, yo puedo, mamá. Y ándale, se corta o tira las cosas o rompe el vaso o hizo algo incorrecto y le dices, te dije que tú no podías, todavía no estás capacitado. Nosotros somos incapaces de hacer cosas buenas si no es por medio del Espíritu Santo de Dios. Somos incapaces. Nuestra carne está en contra de las cosas de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder dejar todo lo que no le agrada a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Únicamente por medio del nacimiento nuevo. Y de esta manera vamos a ser salvos, siempre salvos. Vamos a caminar en santidad siempre. Ya no vamos a ir al mundo. El Hijo de Dios ya no se va al mundo. El Hijo de Dios camina conforme a la voluntad de Dios. Espero ya estemos entendiendo. Así que estas personas que nos atacan y creen que al decir nosotros salvos, siempre salvos, podemos hacer lo que queramos, es una gran mentira. Nosotros sabemos que por medio del llamado irresistible de Dios hemos nacido de nuevo y nuestro corazón ha sido transformado y ya no somos lo que éramos antes. Amén. Ya no podemos ser lo que éramos antes, ya no somos lo que éramos antes, hemos sido transformados. Los que regresan al lodo son los que nada más creyeron que eran transformados, pero no lo son. Por eso es que Pablo dice claramente, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo te pregunto, no me contestes, ¿ya moriste al pecado verdaderamente? ¿Has muerto al pecado? ¿Has muerto al odio? ¿Has muerto a lo que eras antes? ¿De verdad ya no vives tú, sino Cristo vive en ti? Porque si es así, entonces tú ya no puedes perseverar en el pecado. Ahora, ¿tú sabes qué es el pecado? Sí. No me digas que ya no sabes qué es pecado y qué no es pecado. Ya tenemos muchos años, ya tenemos conocimiento. Dios nos ha redarguido, Dios nos ha mostrado, Dios nos ha enseñado. Ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y si no lo sabes, pregúntale a Dios en su palabra. Señor, ¿esto que estoy haciendo es malo? Y te va a decir el Señor si sí o no. Así de simple. Ay, es que yo no lo sabía. Pregúntale a Dios.
No necesitas ir con la que lee las cartas, no necesitas ir con la que tiene la bolita mágica, no necesitas irte a hacer una limpia, pregúntale a Dios nada más. Hay muchas cartas, 66. Con esos 66 libros tienes todas las respuestas, con la Biblia completa. Entonces ya no hay una justificación para los que decimos que somos hijos de Dios. Así que, mis hermanos, la doctrina salvo, siempre salvo, también es conocida como la seguridad eterna incondicional. La seguridad de la salvación eterna incondicional. ¿Qué significa la seguridad de la salvación eterna incondicional? ¿Qué significa eso? Perdón, ¿qué significa tener la seguridad eterna de la salvación incondicional? Que Dios nos dio algo que se llama salvación y vida eterna sin ninguna condición. No dijo, a ver, te voy a dar la salvación, pero pórtate bien. Te voy a dar la salvación, pero no te vayas al mundo. Te voy a dar la salvación, pero tienes que hacer esto. No. Dios cuando nos llamó nos las dio. ¿Y por qué no las dio? Porque Él nos transformó, porque Él nos cambió, porque Él nos dio de su Espíritu Santo, porque hemos nacido de nuevo. Amén. Nosotros no tenemos que andar cuidando nuestra salvación. Ahí la voy a cuidar para no perderla. No, Dios me la dio incondicionalmente. ¿A quién se la dio? A sus verdaderos hijos. Amén. Por eso es que si tú dices que tú la tienes, tiene que haber una transformación en tu vida. Si no hay transformación en tu vida, no me digas que tú tienes la salvación. O que tú estás cuidando la salvación. Tú no tienes el poder para cuidar la salvación. La salvación te la dio Dios incondicionalmente, así como el llamado. Así. O sea, no hay nada de que podamos estar, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Y Dios me dio esto y no lo tengo que perder. Y te ponen un ejemplo, ¿no? Es que Dios te dio a cargo la salvación, tú tienes que cuidarla porque pues cualquiera te la puede venir a robar. No, eso no es de ti, es de Dios. Dios te la dio incondicionalmente. Y esto nos afirma y nos da una paz y tranquilidad. Porque ya no vivo yo. Porque estoy viviendo a través del Espíritu Santo. Porque ya no estoy de que seré salvo, no seré salvo, a qué horas la perdí, a qué horas soy hijo de Dios, cuándo va a venir Dios y seré o no seré hijo, me iré o no me iré, no. Pero hay una seguridad porque el Espíritu Santo de Dios me da esa seguridad. Y por eso clamamos Abba Padre. Así que la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, es únicamente para los llamados, no para los conocedores de la Biblia. La obra del Espíritu Santo va a ser únicamente para los verdaderos hijos de Dios. La obra del Espíritu Santo será para los que hemos sido transformados. Espero y estemos todo entendiendo, mis hermanos. Porque todo aquel que viene a Cristo es transformado. Todo aquel que viene a Cristo ha sido verdaderamente levantado, lavado, limpiado y restaurado. El llamado de Dios es eficaz y nadie que es llamado se puede resistir a este y nadie que es llamado puede regresar al lodo. Regresa la puerca al lodo, regresa el perro al vómito. El Hijo de Dios ya no vuelve al mundo. Ya no vuelve al mundo. Ya no puede, porque ha sido lavado por medio de la sangre de Cristo y de esta manera va a perseverar hasta el fin y nadie lo podrá arrebatar del amor del Padre. Amén. Por eso es que dice la palabra de Dios que los que perseveran hasta el final, esos serán los salvos. Y no es porque yo estoy perseverando con mis propias fuerzas, sino porque ya ese llamamiento eficaz, ese Espíritu Santo que vive dentro de mí, que es el Espíritu Santo de Dios, es el que me hace permanecer hasta el final. Por eso un verdadero hijo de Dios no puede decir, no, se me hace que no soy salvo, ya me quiero ir. No. El verdadero hijo de Dios no se quiere ir. No se quiere ir. No desea irse.
Espero y estemos entendiendo, mis hermanos. Por eso es de que, ay, pues es que sí, el mundo como que me está atrayendo. Espérame, el mundo quiere atraerme. El mundo quiere atraerme, pero yo no deseo el mundo. Yo no quiero el mundo. Porque yo ya no soy de ese mundo, ya no pertenezco a ese mundo, yo pertenezco al mundo celestial, me deleito en el mundo celestial, mi alma anhela el mundo celestial, mi ser anhela vivir y seguir viviendo y disfrutando de este mundo celestial. Mi pasión es este mundo celestial. Así que en conclusión, si no estás seguro de tu salvación, humíllate. Reconoce tu pecado, reconoce tu maldad y deja que Dios transforme tu vida. Y si eres verdadero hijo de Dios, pues únicamente lo que vas a hacer es darle gracias a Dios, porque Él conocía tu bajeza, Él conocía tu pecado, Él conocía lo que eras, Él conocía y Él sabía que tú nunca lo ibas a desear, pero Él te llamó con ese amor eterno, con ese amor deseable, para que tú también lo desees al Maestro, al Señor, al Padre. De verdad, mis hermanos, es hermoso conocer la obra de Dios y más que nada deleitarte en la obra de Dios. Espero y de verdad esto haya afirmado tu salvación y te den más deseos de ser transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar.